La clàssica d'avui arriba des d'Egipte. És una autora egípcia que es diu Nawal al-Saadawi i llegiré un fragment d'una novel·la que es diu Mujer en punto cero, que s'ha traduït a molts idiomes, és coneguda internacionalment, i que és la història de la Firdaus. És una dona que ens escriu des de la cel·la, està empresonada per haver matat el seu proxeneta, el seu macarra, i allà escriu i recorda la seva vida, des de la infantesa en un poblet de la Vall del Nil fins a la seva carrera com a prostituta a la ciutat. Llegué a amar los libros, porque en cada uno de ellos aprendí algo nuevo. Así fui sabiendo cosas sobre los persas, los turcos y los árabes. Leí descripciones de los crímenes cometidos por reyes y gobernantes, sobre guerras, pueblos, revoluciones y las vidas de los revolucionarios. Leía relatos románticos y poemas de amor, pero prefería los libros sobre los gobernantes. Leí la historia de uno que tenía tantas sirvientas y concubinas como soldados en su ejército, y sobre otro cuyas únicas aficiones en la vida eran el vino, las mujeres y azotar a sus esclavos y esclavas. Otro sentía escaso interés por las mujeres, pero disfrutaba guerreando, matando y torturando a otros hombres. Otro de esos gobernantes era amante de la comida y el dinero, y su afán de atesorar riquezas no tenía límite. Otro aún estaba tan pagado de sí mismo y de su grandeza que ninguna otra persona del país parecía existir a sus ojos. También había otro tan obsesionado por el temor a las conjuras y conspiraciones que dedicaba todos sus esfuerzos a distorsionar la historia e intentar engañar a su pueblo. Descubrí que todos esos gobernantes eran hombres. Todos tenían en común una personalidad avarienta y distorsionada, un insaciable apetito de dinero, sexo y poder ilimitado. Eran hombres que propagaron la corrupción en la tierra y expoliaron a sus pueblos, hombres que sabían hacerse escuchar, con dotes de persuasión, hábiles en las artes de pronunciar dulces palabras y disparar flechas envenenadas. Por eso, la verdad sobre ellos no se desvelaba hasta después de muertos, y en consecuencia, como pude observar, la història tendia a repetir-se con absoluta tenacitat. La Nawal al-Saadawi va venir el 2004 a Catalunya i va fer una conferència sobre poder, dones i creativitat en una universitat catalana. Ella advoca per la superpotència de la gent i creu en la creativitat i la dissidència per enfrontar-nos a les situacions més adverses. La pregunta que us faig al final és a veure si podeu averiguar a quina universitat va fer aquesta conferència el 2004 la Nawal al-Saadawi. Sort!